Bueno, vamos a orar una vez más. Padre Santo, te damos las gracias por este día, Señor. Por favor, permite que esta palabra, Señor, eche raíz en nosotros, Señor, y permite que cada día seamos, Señor, una versión mejor, una versión diferente y mejor de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos por toda la humanidad, que tengas misericordia de toda la humanidad, Señor, y que hagas algo nuevo con nuestra generación, Señor. Que no se pierdan las almas, sino que se salven, Padre Santo. Que se salven todas las ovejas, las desbalagadas y las que no están desbalagadas, Señor. Las ovejas blancas y también la oveja negra de la familia, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo por cada persona que habita sobre la faz de la tierra. En el sagrado nombre de Jesucristo, Señor, que tengan misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Que perdonen sus pecados, nuestras transgresiones y nos ayuden a ser mejores delante de ti, Señor Santísimo. Y que al final de nuestros días podamos ser parte de tu santo reino, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, ten misericordia de toda la humanidad, Padre Jehová. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un pueblo que se llama los amalecitas. Como saben, hace 8 días, hermanos, les dije que el día 24 de enero Dios me dio una revelación, hermanos, donde me dijo que la obediencia es más grande que el sacrificio, ¿verdad? Y eso lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, ¿verdad? Pero les dije, hermanos, que el sacrificio, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso mucha gente se escandaliza, ¿verdad, hermanos? Porque piensan que no más tienen que creer en Jesucristo y ya con eso se salvan, ¿verdad? Es una harina de otro costal. Pero la verdad, hermanos, es que tiene que haber un cambio en usted y en mí. Tiene que haber un arrepentimiento, tenemos que dejar nuestro pecado y tenemos que comenzar a obedecer a Dios, hermanos. No obedecer a Pablo, obedecer a Dios, porque Pablo, hermanos, es solamente un apóstol, pero no es Dios él, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice desde antes que naciera Pablo, dijo, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? En Jeremías 17:5. Y bendito el hombre que confía en Jehová. Entonces nuestra confianza, hermanos, tiene que estar en Jehová a través del sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo por nosotros. Para comenzar vamos a ir a Deuteronomio 25, hermanos. Y vamos a leer del 17 al 19. Y dice así: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Entonces, hermanos, esta fue la orden que Dios le dio a los egipcios, ¿verdad? A los judíos, porque cuando los judíos eran esclavos de los egipcios e iban huyendo por el desierto, tenían hambre y tenían sed, estaban muy cansados y mandaron comprar comida y a pedir agua de los pozos de los amalecitas, pero ellos no les quisieron dar, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron que seguir adelante y la gente se iba muriendo de hambre y de sed. Entonces Dios, después de que ya estaba todo hecho, Dios los mandó castigar, ¿verdad? La cosa, hermanos, es que el día de hoy existe mucha gente pidiendo agua y pidiendo comida en las calles. Y en nuestros días, hermanos, muchos de nosotros venimos de nuestros países huyendo de la pobreza, huyendo de la inseguridad, ¿verdad? Y allá hay mucha gente pobre, ¿verdad? Mucha gente pobre, pero aquí en Estados Unidos, hermanos, también ya está aumentando el número de personas pobres. Y cada día, lo vemos en las calles, cada día aumenta más y más y más el número de personas pobres y personas necesitadas. Entonces, hermanos, tenemos que tener una sabiduría, hermanos, de parte de la palabra de Dios, que venga de parte de Dios para nosotros poder saber a quién darle y a quién no darle, ¿verdad? Y cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, porque hay personas que nada más lo usan para drogas, hay personas que se disfrazan de personas que necesitan, pero verdaderamente no necesitan, ¿verdad? Hay gentes que luego llegan y nada más, pues, agarrar lo que pueden y se van, ¿verdad? Aunque no lo necesiten, y luego van y lo tiran a la basura o lo venden en el internet, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que tener esa capacidad de discernir, ¿verdad? Pero para hacerlo tenemos que saber la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ir a 1 Samuel 15:1. Está un poquito más adelante. Voy a leer del 1 al 3, dice: después Samuel le dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel.
Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a los hombres, a las mujeres, a los niños y aún a los niños de pecho, vacas, ovejas y camellos y asnos. Entonces, hermanos, el Dios que le servimos, ese Dios es el que dio la orden, ¿verdad? Y es importante que usted sepa eso, hermanos, porque no crean que Dios es un Dios de acuerdo a mi mente o de acuerdo a la mente de usted. Porque eso que mismo hizo Él, hermanos, después de que nos rescate a nosotros en el futuro, nos va a investir de poder, por decirlo de alguna manera, y nos va a enviar de regreso, hermanos, a castigar a los desobedientes. Entonces usted tiene que escoger entre estar con Dios o estar en contra de Dios, ¿verdad? Acuérdense cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas, con los mandamientos, ya estaban adorando un becerro de oro y Moisés se molestó y los quebró contra un peñasco. Y después dijo: todos los que estén con Jehová, Dios le dio instrucciones, ¿verdad? Vengan para acá. Y los que pasaron con él solamente eran los levitas, porque esos eran los sacerdotes de Dios, y todos los demás estaban emborrachándose y haciendo una fiesta bien grande. Entonces Moisés les dijo: así dice Jehová, cíñanse sus espadas. Y todos se pusieron sus espadas, ¿verdad? Como los pistoleros antes se ponían como un cinturón con sus pistolas acá. Antes de que existieran las pistolas eran espadas. Entonces dijo: cíñanse todas sus espadas. Y se ciñeron sus espadas, y después dijo: ahora vayan y maten a todos los que se opongan. Y dice: aunque sea su hermano, o sea su pariente, o sea su vecino, o su amigo, mátenlos. Y ese día, hermanos, pasaron los levitas y mataron a más de 3,000 hombres, ¿verdad? Ustedes saben que cuando los hombres ya están borrachos hacen pues cosas, ¿verdad?, que no hacen en su juicio. Entonces, hermanos, es importante que lo sepamos, porque una de dos: o usted va a estar con Dios o usted va a estar en contra de Dios, ¿verdad, hermanos? Y todo lo que pasa en la Biblia, hermanos, se repite de forma cíclica. Así como cada semana tiene un sábado y un domingo, así se va repitiendo en forma cíclica, ¿verdad? Ahora voy a leer del 7 al 11, ahí mismo en 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, 7. Dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Y en el 10 dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿No ha hecho qué? No ha cumplido mis palabras. Entonces, hermanos, el día de esta mañana yo los quiero exhortar a ustedes para que usted cumpla las palabras de Dios antes de cumplir las palabras de Pablo, antes de cumplir las palabras de Pedro. Asegúrese que está cumpliendo primero que nada las palabras de Dios, ¿verdad? Y dice: porque se ha vuelto voz de mí, no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y vamos a pasar ahora, hermanos, a la segunda de Samuel, el libro segunda de Samuel, ahí adelantito, en el verso 1. Perdón, capítulo 1, verso 1. Y vamos a leer hasta el número 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 1. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra y le hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿cómo ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonathan su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonathan su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé al rey Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: ¿qué cosa soy? Dice ahí. Amalecita. No se les olvide eso, hermano. Soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates.
El rey le dijo a la amalecita, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. El rey Saúl, hermanos, había encajado su propia lanza para que sus enemigos no lo agarraran con vida, ¿verdad? Pero no se moría y estaba atrapado ahí con su propia lanza enterrada. Entonces le dijo, en el 9 dice, te ruego que te pongas sobre de mí y me mates. Le dijo el rey a la amalecita. Dice la amalecita, yo entonces me puse sobre él y lo maté, en el número 10, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonathan su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David le dijo a aquel joven que le había traído las noticias, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, soy hijo de un extranjero, de una amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca ha testiguado contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Entonces, hermanos, les leí esto para que ustedes puedan ver lo que pasa cuando desobedecemos a Dios. Una de las cosas que pueden pasar. Si se dan cuenta, este hombre era una amalecita. Pero antes de eso, Dios había mandado al rey Saúl a que matara a todos los amalecitas. Y Saúl no los mató a todos. Entonces, ¿quién mató a Saúl? Una amalecita. ¿Sí se dan cuenta de lo que les quiero decir? Es como si usted le perdona la vida a una víbora venenosa, y al rato esa víbora venenosa viene y le mata a un chamaco, ¿verdad? Porque usted es de esos que les gusta abrazar a los árboles y darle besos a los árboles, ¿verdad? Y les gustan los bisteces, pero no les gusta estirar el pescuezo a un pollo, ¿verdad? Porque dice que es muy feo. Hay gente que es así. Hay gente, ¿verdad?, que le gusta mucho los licuados de proteína y qué sé yo, ¿verdad? Que puras cosas verdes y orgánicas y que con excremento de burro o de vaca, ¿verdad? Pero no le puede echar ningún químico, según ellos, ¿verdad? En su mente loca, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos eso, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Eso tiene una consecuencia, ¿verdad? Entonces, en nuestras vidas, hermanos, hay tantas iglesias y hay tantas religiones, hermanos, y hay tanto de todo, tanta corrupción, que ya no sabemos ni a quién voltear, ni a dónde voltear, hermanos. Por eso, al comenzar esto, yo les dije, hermanos, vayamos al Salmo 119, ¿verdad? Porque en el Salmo 119, número 99, nos dice, más que todos los viejos, más que todos mis maestros, he aprendido yo. Porque dice, porque mi meditación está en tus, ¿qué? Mandamientos. En tus mandamientos. Y luego dice, tu palabra es lumbrera a mi camino, ¿verdad? Y tu palabra es luz a mis pies. Entonces, hermanos, si usted es una persona que está meditando en los mandamientos de Dios, si usted es una persona, como dice Dios, que se deleita en sus mandamientos, hermanos, usted va a ser una persona sumamente sabia, hermanos. Va a ser más sabia que los viejos, va a ser más sabia que los maestros. Los maestros van a venir y se van a molestar con usted porque usted no quiere ver las cosas como ellos las ven. Pero, hermanos, nosotros no tenemos que tomar ningún equipo, solamente el equipo de Jehová y de Jesucristo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Esto está en Jeremías 17:5. Y luego dice, bendito el hombre que confía en Jehová, el Dios Altísimo. Jehová, hermanos, es el Padre de Jesucristo. Jehová es quien nos dio a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, el día de hoy nosotros tenemos que tener nuestra fe y nuestra esperanza y todo puesto en Jehová a través de Jesucristo, hermanos, pero también es necesario que obedezcamos a Dios al máximo posible, ¿verdad? Amén. Y que si tenemos, por ejemplo, un trabajo o algo que no nos permite obedecer a Dios, pues tenemos que estar buscando otro, porque nosotros tenemos que buscar primero el reino de Dios, ¿verdad? Y todo lo demás dice que se va a ser añadida, ¿verdad? Y su justicia. Amén. Pero desgraciadamente, cuando venimos a Estados Unidos, lo que buscamos, ¿qué es, hermanos? Dinero. El billete, ¿verdad? Y andamos bien desesperados. Y cuando uno se muere, hermanos, ¿dónde se queda ese billete? ¿Y dónde se quedan las casas y todo? Allá se quedan en México, paraditas, ¿verdad? Hasta no se pueden ni rentar de tan grandes que son, ¿verdad? En Honduras se quedan allá, hermanos, ¿verdad? No se pueden rentar porque uno hace una tan grande que ni se va de aquí ni se va para allá, ¿verdad? Entonces, hermanos, como el perro de las dos tortas nos quedamos. Pero ese no es el problema, hermanos. Olvídense de eso. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que nos van a echar en el lago de fuego, hermanos. Ese es el problema, nos van a echar en el lago de fuego. Entonces, hermanos, nosotros, para poder ser inteligentes, más que todos los maestros, más que todos los viejos, ¿qué dice la palabra de Dios? Tenemos que estar meditando en los mandamientos. No dice en la palabra, dice en los mandamientos de Dios. La palabra de Dios dice que un salmista puso ahí en uno de los salmos que es bueno que nos
saquemos filo unos con los otros. Y muchos pastores usan eso, se juntan entre ellos y dicen, vamos a sacarnos filo, ¿verdad? Unos con nosotros, y los varones de guerra, y bla, bla, bla. Ustedes son, hermanos, son una bola de gente corrupta. ¿Qué filo se van a sacar? ¿Verdad? Uno le va a enseñar al otro cómo manipular a la gente para sacarles más dinero, hermanos. No hay necesidad de que ustedes estén sacando filo con la comadre, ni con nada, ni con el compadre. Lo que tiene que hacer es sacarse filo con los mandamientos de Dios, sacarse filo con la palabra de Dios. Dentro de la palabra de Dios, hermanos, están las cosas de Jesucristo, los mandamientos de Pablo, pero también, lo más importante de todo es la palabra que viene de la boca misma de Dios, hermanos, a través de sus profetas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que lo que sale de la boca viene directamente ¿de dónde? Del corazón. Entonces lo que usted hable y hable y hable, hermanos, eso es lo que está en su corazón. Entonces, hermanos, si nosotros estamos nada más viendo lo que sale de la boca de Jehová, hermanos, hagan de cuenta que nosotros vamos a estar siempre bien, hermanos. Amén. Entonces esta mañana, hermanos, los queremos exhortar, ¿verdad? Para no solamente creer en nuestro Señor Jesucristo y acercarnos al trono de gracia a través de nuestro Señor Jesucristo y la sangre que Él derramó por nosotros en la cruz, sino también a poner de nuestra parte, ¿verdad? Y a obedecer un poco. Y si no podemos obedecer mucho o no sabemos por ignorancia, pues cada día más y más debemos ir leyendo la palabra de Dios y debemos irnos acercando, ¿verdad? Cada día más y más. Entonces, hermanos, pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Que Dios los bendiga, compartan el video, hermanos, y nos vemos en el próximo video.